Higinio, cambiando un poco de tercio, otro tema que es muy importante es vivir en verdad. Por tanto, me gustaría preguntarte ¿qué es la verdad? Oh, pues mira, ah, en la formación que yo recibí durante mucho tiempo, la discusión sobre la verdad era una discusión que se hacía en términos de teoría del conocimiento. O sea, si se puede conocer la Ujú. verdad, si se puede. Yo tengo que reconocer que esa discusión nunca me apasionó. Y yo tenía entre mis profesores un profesor que había dedicado mucho tiempo, y era un profesor muy brillante y realmente muy capaz, había dedicado mucho tiempo a dejar zanjado el problema de la verdad y de la teoría del conocimiento. Pero yo tenía, a pesar de mi admiración por este profesor, tenía la impresión de que estaba consumiendo su tiempo en una pista de circo cuyas luces se estaban apagando. O sea que la discusión de la verdad, sobre la verdad, en la época en la que yo ya era alumno de filosofía, estaba dejando de ser un problema de teoría del conocimiento y estaba empezando a ser un problema de teoría de la libertad. Me parece que el abordaje más comprensivo del problema de la verdad hoy tiene que ver con el tema de la libertad y no tanto con si abstraemos o no abstraemos y si conseguimos tener un concepto que es que tiene un componente universal, que no digo que esas cuestiones no sean relevantes y que no sean además apasionantes desde el punto de vista filosófico, pero ¿cuáles son las crisis de la verdad contemporánea? A mi juicio, las mismas que las de la libertad. La idea de que hay unos a prioris de la clase que sean que impiden que cognitivamente alcancemos el conocimiento de la realidad, porque sesgan nuestro conocimiento, porque lo retienen en lo que ve, que no se corresponde con la realidad de lo visto. Y eso puede ser estructurar a priori del conocimiento en Kant, pero son estructuras a priori del lenguaje en el estructuralismo, son estructuras a priori de la época en el historicismo, son estructuras a priori del psiquismo humano en Freud. Pero todas esas teorías son restricciones de la libertad. Quieren decir que el sujeto, cuando habla o cuando actúa, no actúa desde una fuente originariamente libre, sino que lo que hace es ejecutar. En la apariencia de que es libre, ejecuta eh, prefiguraciones que le anteceden. Por ejemplo, tú y yo creemos que existe una diferencia sustancial entre lo masculino y lo femenino porque hablamos un lenguaje que distribuye los sexos en masculino y femenino. Entonces, Ujú. las categorías lingüísticas que distinguen eso, porque es una prefiguración lingüística, a ti te hacen decir que es obvio que en la realidad hay hombres y mujeres y que cualquier otra cosa es un absurdo. Pero si alguien dice él, ella y ellos y instaura el ellos como una prefiguración lingüística, pues entonces tú caerás en la cuenta de que hay ella, pero hay ellos y ellos y yo qué sé, y ellopes y lo que quieras, porque si la sintaxis y la gramática es una construcción. Y por eso el sexo es una construcción. O sea, todo lo que tú crees y todo lo que tú haces, tu hecho mismo de tenerte a ti mismo por varón y de tener en la masculinidad no una restricción, sino la forma en la que es posible tu propio desenvolvimiento y en la que te concibes a ti mismo y en la que concibes la forma en la que es posible la humanidad para ti, eso no es más que una esclavitud de una prefiguración lingüística que es un producto cultural. Y entonces ni existe la verdad ni existe la libertad, porque tú cuando vas de varón, en realidad lo que vas es convirtiendo tu vida en un papel cuyo guión tú no has escrito. Ujú. La verdad, que es lo mismo que la autenticidad, consiste en que tú te adueñes del papel de tu vida, rompas el guión y te conviertas en autor absoluto. Y tú decidas si eres varón o eres mujer, o ello, o ille, o ellope, lo que sea. ¿Y por qué? Pues porque
ahí tomas posesión libre de tu vida. Y entonces, en lo otro son falsificaciones. Y cuando tú crees estar hablando, por poner otro caso, pues de lo que es mejor en el orden civil, en realidad tú no te das cuenta, pero tú estás manifestando, incluso bien intencionadamente, pero sin mucho alcance intelectual, tú lo que estás haciendo es expresar los intereses de la clase a la que perteneces. Tú estás defendiendo las tradiciones porque tú estás defendiendo en el fondo que los varones, que las generaciones puedan hacerse legados entre ellas. Claro, entre otras cosas, patrimonio, ¿verdad? O sea, tú quieres que las diferencias se perpetúen. ¿Por qué? Porque perteneces o no, tienes una conciencia servil sin pertenecer a la clase que está interesada en las continuidades intergeneracionales que mantienen los traslados, los legados, también los económicos y los patrimoniales. Tú eres un defensor de la desigualdad y el privilegio, aunque no te das cuenta. Y por tanto, lo que tú crees que es el sentido de la justicia, dar a cada uno lo suyo y lo defiendes como si fuera la verdad, en el fondo es dar a cada uno lo suyo según la desigualdad que tú prefieres que siga existiendo y que te privilegia a ti. Claro. Dice, ¿es posible la verdad? Sí, es posible la libertad. Y es posible la libertad si todas esas predeterminaciones no son restricciones determinantes de lo que yo hago ni de lo que digo. Si las estructuras a priori, aunque existan, y es razonable que existan, no son una arbitrariedad histórico-cultural por la que a los occidentales se nos ha dado por dividir a los seres humanos entre varones y hembras. Por cierto, con acuerdo unánime con todas las demás idiomas, todas las demás tradiciones culturales. Bueno, pero eso es una coincidencia que no es más que manifestación de que el patriarcalismo heterosexual forma parte de nuestra raigambre genética en la condición mamífera. ¿Por qué? Entre las prefiguraciones que sesgan tu libertad y que te dan un guión de la vida escrito, está pertenecer a una especie mamífera que genética y molecularmente discrimina entre varón y hembra. Así que tú tienes que suspender las prefiguraciones destinales que implica la genética de nuestra especie mamífera, porque mientras que no la suspendas, tu vida es destino y tú estás falsificando la verdad. La verdad es... sí, me estáis siguiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y por tanto, la vanguardia de la libertad es el que dice que él es ella, o ni siquiera es un homínido mamífero, sino que él es felino, como ocurre. Tengo profesores que en sus listas de clase hay chavales que ponen, no, es que es felino. Entonces, pues claro, y eso es la libertad. Y tú dices, bueno, pues yo no creo en eso. Yo creo que las prefiguraciones de naturaleza lingüística, de naturaleza biológica. Claro, si tú crees lo que acabo de decir, dirás que la biología no es destino. Ni la biología ni los procesos. El hecho de que seas varón no tiene por qué determinar que tú seas varón. Tú eres varón, pero el Estado te libera de las prefiguraciones biológicas, te hace libre, autorizándote, capacitándote para disponer de tu sexo. Así que el Estado de matriz estrictamente revolucionaria que niega el pasado porque la genética y la especie es pasado, te libera, te emancipa en una libertad cívica, moderna, estatal y progresista que consiste en que tú eliges tu sexo. Porque al hacerlo, cancelas las prefiguraciones del pasado que convertían tu vida en destino de que eres mamífero. Y los mamíferos son macho y hembra. Y entonces, claro. Pero no solo las prefiguraciones, sino que los procesos biológicos no pueden ser destino. Un óvulo fecundado en mi vientre no puede ser destino. Yo tengo que tener, si tengo al respecto de si soy mujer o no, la capacidad de decidirlo yendo a un juez, yo tengo que tener la capacidad de decidir si ese proceso biológico sigue. ¿Por qué? Porque el proceso biológico es insignificativo respecto de lo humano. Lo realmente significativo desde el punto de vista humano es una libertad autorizada para el Estado, por el Estado, para suspender cualquier clase de determinación. En ese contexto, la verdad es decir, no es verdad. Eso no es verdad. Las prefiguraciones no son construcciones restrictivas.
Las prefiguraciones, que siempre hay que purificar, porque siempre puede haber elementos en las tradiciones que sesgan las cosas. Por ejemplo, la ausencia de la mujer del ámbito público, pues es un componente de la tradición que no tengo por qué asumir. Y me parece que es una deformación que tengo que depurar. Pero las prefiguraciones son posibilitantes. Para mí ser varón no es un problema restrictivo de mi libertad, es la forma concreta con la que mi libertad queda habilitada para alcanzar la plenitud posible de una vida feliz y lograda. Y que tú experimentes en algún caso que para ti la condición de varón o de mujer, pues eso es un hecho de naturaleza secundaria, marginal, y al respecto de la cual habrá que discutir sobre su estatus. Pero no puede ser que tu experiencia se convierta en el patrón con el que se juzga la mía, del mismo modo que tú no quieres que tu experiencia se juzgue desde mi patrón. Porque para mí la masculinidad y la feminidad forman parte de las prefiguraciones habilitantes de una vida humana cumplida. Y por tanto, no son restricciones, ni son deformaciones falsificantes de mi existencia. Y entonces, si pudieras resumir en una frase qué es la verdad, ¿qué dirías? Pues a mí me parece que la verdad es aquello que una libertad tiene que respetar para seguir haciéndose justicia a sí misma. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.